Ahora vamos a estudiar el concepto de esfuerzo sobre el material. Para efectos de análisis, las fuerzas aplicadas sobre un material pueden clasificarse de la siguiente manera. Podemos tener fuerzas de tracción o en tensión. Acá en El Salvador es más común llamarle fuerzas en tensión. Y entonces esas fuerzas en tensión se aplican tal como se muestra en este dibujo. Son fuerzas que intentan alargar el material. Tenemos fuerzas en compresión, que sería este caso de acá. Las fuerzas en compresión lo que están haciendo es intentando acortar la longitud del material. Tenemos fuerzas en flexión, que es lo que se ilustra en este dibujo. La fuerza aplicada en flexión lo que intenta es flexionar, pandear el material. Tenemos fuerzas de cortadura o aquí en El Salvador en cortante, que sería esta expresión de acá. Son dos fuerzas paralelas pero opuestas que están aplicadas sobre la superficie del material y lo intentan cortar a lo largo de este plano. Y por último tenemos fuerzas de torsión, que lo que está haciendo acá es aplicando un momento en los dos extremos del material para tratar de torcerlo o de retorcerlo. Este curso se va a limitar a los esfuerzos en tensión. Habrán otras materias donde se analizarán las otras fuerzas y sus efectos, pero nosotros nos vamos a limitar a los esfuerzos en tensión. Para un material sometido a fuerzas en tensión, yo voy a tener lo siguiente: una longitud inicial, que para el caso de este cilindro, la longitud inicial sería esta longitud de acá. Esto sería L sub 0. Un área transversal inicial, que sería el área, esta área. Este es un área imaginaria que está en el interior del material, coincide con el área de la superficie del material. Esa sería el área transversal inicial. Y tendríamos una fuerza aplicada. La fuerza aplicada sería una fuerza que estaría aplicada acá sobre esta superficie. Como estamos en fuerza de tensión, sería una fuerza acá, intentando estirar el material. Esa sería la fuerza aplicada. El área transversal es perpendicular a la fuerza aplicada. Esa es una característica del área transversal inicial. Siempre forma 90 grados con respecto a la fuerza aplicada. En este curso, el área transversal del material va a ser constante, es decir, siempre va a ser la misma. Un ejemplo de un área transversal variable sería este cono que está acá. La fuerza aplicada la fuerza en tensión aplicada sería esta de acá, y dependiendo de donde yo dibuje el plano imaginario, el área sería diferente. Este es un ejemplo que está fuera del alcance de este curso. Eso los estudian en otras materias. Las geometrías con las que vamos a trabajar en esta asignatura son las siguientes. Vamos a tener barras de sección transversal circular, es decir, el área transversal es un círculo de radio R, y por tanto para calcular el área yo voy a utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones, pi por radio al cuadrado o pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Vamos a tener barras que tienen una sección transversal cuadrada, es decir, el área transversal va a ser un cuadrado del lado A. Al ser un cuadrado los dos lados son iguales y por tanto el área va a ser uno de los lados elevado al cuadrado. Y por último vamos a tener barras con sección transversal rectangular, sería este ejemplo de acá. La sección transversal es un rectángulo de longitudes A y B y por tanto el área va a ser el producto de los dos lados del rectángulo. Cuando se aplica una fuerza en tensión, la longitud de la barra se estira en la dirección de la fuerza, tal como se ilustra en este dibujo de acá. Yo tengo una pieza sin fuerza aplicada. Cuando le aplico esta fuerza en tensión, la longitud aumenta en esta cantidad. Al mismo tiempo, el área transversal de la barra disminuye. Si vemos en este dibujo, el área transversal que tiene la pieza mientras la fuerza está aplicada es más pequeña que el área transversal que se tenía antes de aplicar la fuerza. La barra se estira, se alarga en esta dirección y se encoge o se hace más pequeña en la dirección perpendicular. El esfuerzo, podemos definir dos tipos de esfuerzo.
El que se utiliza en aplicaciones estructurales en ingeniería se llama esfuerzo de ingeniería y se define como la magnitud de la fuerza aplicada dividida entre el área transversal inicial del cuerpo, es decir, el área transversal que tiene el cuerpo antes de que la fuerza se aplique. Para el caso, si limpiamos esta figura para ver esto mejor, tengo esta fuerza en tensión aplicada. El esfuerzo de ingeniería viene de dividir esta fuerza entre el área que tenía el material inicial antes de aplicar la fuerza. El esfuerzo verdadero se define como la magnitud de la fuerza dividida entre el área transversal real del cuerpo mientras la fuerza está aplicada. El esfuerzo verdadero, entonces, cambiamos de color, el esfuerzo verdadero vendría de dividir la misma fuerza, pero ahora la dividimos entre el área que tiene el material mientras la fuerza está aplicada. Estimar el área que tiene un material mientras se aplica la fuerza es muy difícil, no es práctico hacerlo, por ello es que en aplicaciones de ingeniería utilizamos el esfuerzo de ingeniería. Y cuando no le pongamos apellido, cuando solo mencionemos el esfuerzo, se asume que estamos refiriéndonos al esfuerzo de ingeniería. El esfuerzo de ingeniería, por tanto, es igual a la fuerza dividida entre el área transversal inicial. El esfuerzo verdadero es igual a la fuerza dividida entre el área transversal real o instantánea mientras la fuerza está aplicada. El esfuerzo tiene unidades de fuerza dividida entre área. Esfuerzo entre área es presión también, entonces el esfuerzo y la presión comparten unidades. En el sistema internacional esas unidades son newton sobre metro cuadrado, es decir, pascales. Dado que en los metales los esfuerzos son muy altos, es muy común expresar la magnitud del esfuerzo en megapascales. Un megapascal es igual a 10 a la 6 pascales. Veamos un ejemplo para ilustrar cómo se calcula el esfuerzo. Yo tengo una barra de acero con una sección transversal cuadrada, es decir, el área transversal es un cuadrado y tiene 1 centímetro de lado. A esta barra se le va a aplicar una fuerza en tensión de 50.000 newtons. Yo quiero calcular el esfuerzo sobre la barra. Como no me dan apellido para el esfuerzo, entonces yo asumo que es el esfuerzo de ingeniería. Y además, si la sección transversal en vez de tener 1 centímetro tiene 0.99 centímetros de lado mientras la fuerza está aplicada, entonces quiero calcular el valor del esfuerzo verdadero. Siempre que me pidan el esfuerzo verdadero, me tienen que especificar el apellido verdadero. Caso contrario, si no me dicen nada, estamos hablando del esfuerzo de ingeniería. Entonces, la fuerza aplicada es 50.000 newtons. El área inicial es un cuadrado de lado 1 centímetro. El área va a ser entonces 1 centímetro al cuadrado. Por facilidad paso a metros antes de hacer la operación para que las unidades sean consistentes. Y entonces tendríamos que el área inicial sería igual a 0.0001 metros cuadrados. Luego, por definición, el esfuerzo es la fuerza entre el área inicial. Los 50.000 newtons de fuerza aplicada los divido entre el área que tenía la barra antes de aplicar la fuerza y eso me da un esfuerzo de 500 millones de pascales. Pero como dijimos, en los metales los esfuerzos se expresan en megapascales. Yo divido 500 millones entre 1 millón y entonces tengo un esfuerzo de ingeniería, no es simplemente un esfuerzo de 500 megapascales. El esfuerzo aplicado entonces por una fuerza de 50.000 newtons aplicada en tensión sobre la barra es de 500 megapascales. Luego, para calcular el esfuerzo verdadero, yo necesito calcular el área final o el área real. Me dan ese dato, me dicen que el lado del cuadrado es 0.99 centímetros, por tanto el área final va a ser 0.99 al cuadrado, eso da esta cantidad. La definición de esfuerzo verdadero es fuerza entre el área final o el área real. La fuerza es la misma. Pongo los 50.000 newtons en el numerador. El área es diferente. Pongo el área final. Y entonces ahora calculo el esfuerzo verdadero. El esfuerzo verdadero da 510.1 megapascales. Noten que el esfuerzo verdadero
siempre es mayor que el esfuerzo de ingeniería, porque el área se reduce a medida la barra se estira, el área se hace más pequeña, por tanto el cociente debe ser mayor. Para efectos de cálculo, los esfuerzos siempre los vamos a expresar con un decimal, y las áreas, cuando tengan la cantidad de decimales de este ejemplo, las áreas las vamos a expresar con 4 decimales.